escalada no hay nada, en escalada no hay nada. Ya no hay bares, calamares, ya no quedan ni personas, se volaron las palomas, todas se fueron a loma, no hay vereda ni peatones, no te venden pantalones, no te venden Coca-Cola, no quedan ni los rincones. En escalada no queda nada, ya hasta Julio Morachi se las tomó, se las tomó, se las tomó, se las tomó, la 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 queda la luz. Estamos aquí en la primera emisión de esta radio comunitaria que estamos formando en el barrio cultural ubicado en nuestra querida República de Remedios de Escalada, aquí La Checa, y estoy al lado de... La China. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es para celebrar, ¿qué, Checa? Para celebrar los 101 años de nuestro querido barrio, ni más ni menos, ¿no? De esta noble comunidad que da sentido a nuestros días. También quiero mencionar que tenemos en operación a Dan. ¿Quieren hablar? ¿Tienen micrófono? ¿O la técnica no se los puso? ¿Qué pasó? Sí, estoy acá. Muy bien. Y a Diego, que nos está dando una gran mano. Agradecerte también. En esto que va a ser un programa que vamos a hacer como un pimponeo, un poco de historia, un poco de dato de color, un poco de todo esto que es nuestra república, ¿no? Sí, contarles un poco por qué para nosotros es importante y sumamente identitario ser de Remedios de Escalada, ¿no? Yo siempre que me voy a algún lado me dicen, no, porque los de Escalada son fundamentalistas. Y yo le digo, tenés razón. Sí. Lo que pasa es que solo lo entiende quien aquí lo habita, quien vive esa pasión. Quiero hacer una aclaración que no solamente es para, que este sentimiento no es solo para los nacidos y criados, sino que también para todos aquellos que se sientan parte de esta identidad, ¿no? Porque la identidad sabemos que es algo que se construye. Entonces, si por ejemplo nos están escuchando gente que se mudó hace poquito y siente este folclore, digamos, pueden sentirse escaladanos, pueden pasar por el barrio y les damos una credencial y pueden asociarse a la vecindad también, si tienen ganas. Después les contamos qué es. Contarles que estamos transmitiendo desde el barrio cultural, que es un centro cultural, una cooperativa de trabajo autogestiva ubicada en Doctor Melo 4565. Así que si quieren venir, sentirse parte de Escalada. Yo no soy escaladiense, yo he nacido soy oriunda de Temperley y desde que me mudé a Escalada me sentí sumamente identificada, me siento parte, además que soy parte del barrio cultural, entonces bueno. Un pueblo que abraza, es un digamos. Pueblo que abraza, un pueblo que abraza. Y bueno, elegimos este tema para arrancar esta canción que estaba sonando de los Street Cover, que es un tema, no sé cuántos años tendrá, como 15, 20, ¿no? ¿Más? ¿Tal vez? ¿Más que nosotras? No creo. No. Pero es un tema con muchísimos años que hizo gente que, bueno, no sé, habrá nacido en Capital o habrá nacido en algún lugar muy feo, porque no entendió nada de lo que aquí pasa. Esa gente nació en Banfield y así todo hizo un tema contra Escalada. ¿Nació en Banfield? Sí, y bueno, con razón. Que justo hoy que jugamos un partidazo. Claro, hoy este programa va a ser un poco asincrónico, pero hoy, este día de grabación, vamos a jugar por la Copa Argentina, un partido histórico que es Talleres Banfield. Ojalá cuando hagamos la parte 2 de este programa podamos estar hablando de la próxima fecha en la Copa. De Talleres es un momento muy importante, un club que no para de crecer. Y sí, soy hincha, pero además lo puede ver cualquiera que se acerque a la institución. Y tenemos varias cosas de Talleres, porque hablar de Escalada es muy difícil, hablar de Escalada sin hablar del Club Atlético Talleres, ¿no? Algo que tiene que ver con sus orígenes, que tiene que ver con lo que se habita, con un sentimiento que va mucho más allá del fútbol, ¿no? Si bien es un deporte muy lindo, interesante, que tiene también para nuestra comunidad, para la identidad nacional argentina, mucha justamente identidad, pero para Escalada, Talleres es algo... Hay peñas en Venezuela, hay peñas en Córdoba, hay peñas en todo el país y vos decís, somos nosotros, nos conocemos. Y nos conocemos. Es como pasa algo extraño. Yo siempre digo de que
está todo bien, digo, primero de que con todos los clubes somos rivales y no enemigos, ¿no? Hay que, creo que la nueva era es esta forma de transformar y no promover la violencia en el fútbol. Desde una competencia deportiva se pasó también a una violencia en cuanto a la identidad y creo que eso no es algo que haya que fomentar, pero sí, bueno, hay un folclore con los colores, ¿no? Con la rivalidad en sí misma y demás, que para Escalada es muy representativo. A mí hay algo que me encanta, que es caminar por acá, por Beltrán, por Garay, y encontrar a niños chiquititos, todos uniformados de Talleres. A mí eso me da esperanzas. Sabes que una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención de Escalada y que me conmovió el corazón, yo vivía, mi primer lugar en Escalada fue en Marcos Avellaneda y Timote. Uh-huh. Y cada vez que jugaba Escalada, cada vez que jugaba Talleres, la gente, o sea, veía gente peregrinando, vestida, los tallarines, les tallarines yendo a la cancha, y eso me conmovió siempre un montón porque eran distintas personas de distintas edades yendo a la cancha. Sí. Eso es algo hermoso, ir y venir caminando a la cancha es algo que me encanta, y si bien obviamente estamos en el conurbano, pasan un montón de cosas, yo siento una especie de seguridad, ¿no? Como cuando uno vuelve de la cancha, yo vuelvo muchas veces equipada con todos mis equipos que pongo a disposición en el club, y vuelvo capaz que a las 11 de la noche caminando por Lituania y 3 de febrero. Y yo tengo la camiseta puesta y me siento totalmente impune. O sea, como que está ahí, somos una comunidad y todos nos estamos cuidando. Así que, nada, es hermoso. Y para eso... Somos muy fan de Escalada. Dan quiere contar algo. A ver. Una vez estuve en Brasil un tiempo y llegué a un pueblo en Arraial de Ayuda, que es un lugar que no conoce mucho la gente. La realidad no es como así Río de Janeiro o esos lugares que decís, bueno, sí, va un montón de gente. Y estaba caminando por Arraial de Ayuda, por el pueblo, y veo que había una parte donde habían hecho una parte de la vereda, y antes de que se seque el cemento, le habían hecho el escudo de Talleres. No, le habían puesto me muero. CAT, te lo juro por Me mi muero. vida. Le saqué una foto, se lo mandé obviamente a todas mis amigas de Talleres, y fue una forma, yo hace 1 año y medio que no estaba en Argentina, en Escalada, fue una forma de sentirme conectada, pero yo creo que son cosas que pasan solo en Escalada. No quiero ponerme mística, pero hay algo que tiene Escalada que no sé, no pasa con otra, y sí, con otros clubes o con otros barrios, digamos. Uh-huh. Habrá algo en su carta, andás a ver. Podemos desmentir entonces que en Escalada no hay nada. Podemos totalmente desmentirlo. Al margen de que, bueno, varias de las cosas que nombra el tema ya ni existen, como la Sol. Es gracioso el tema. Pero sin dudas que en Escalada hay de todo, hay colectivos artísticos, es la plaza más linda de todo el municipio y el conurbano tal vez también. Hay muchísima construcción de la comunidad, ¿no? Como que muchísima historia también. Hace poco hubo un festival acá en el marco del aniversario y un poco sucedió alguna charla en donde hablábamos de eso, ¿no? Como que en Escalada hay muchísima historia, hubo una militancia muy fuerte, que producto de la dictadura militar hay varios desaparecidos, y acá se cultiva algo de la cercanía también con el otro, y del involucrarse con la realidad del otro, que es ni más ni menos que construir comunidad. Creo que eso es algo que sucede mucho en Escalada, por eso uno se siente parte, por eso hay algo que moviliza, porque, bueno, comunidad después de la familia es ese lugar seguro, ese lugar del que nos sentimos parte. Entonces, creo que algo de eso pasa acá en nuestra república, y para eso queremos meter un archivazo de un historiador acá de nuestra república, que es Fabián Actisto, que hace un tiempo nos contó un poquito de la historia en este mismo estudio, así que queremos recopilar un poquito esa data para adentrarlo a todos esos, a todas esas, a todos esos que todavía no saben muy bien cómo fue que esto comenzó a suceder. Tenemos ahí el audio de Fabián. 114 aniversario del nacimiento del querido Club Atlético Talleres, podemos referirnos a su historia diciendo que
el miércoles 6 de agosto de 1902 se inaugura la estación Los Talleres. El pueblo que se va conformando alrededor de la estación va a tomar ese nombre, Los Talleres. Con el tiempo, Remedios de Escalada, cuando cambia el nombre de la estación. Pero por entonces habían dos pueblos, Los Talleres. Si bien tenían una misma estación, uno de los pueblos pertenecía al partido de Barracas al Sud, luego llamado Avellaneda, y al partido de Lomas de Zamora, es decir, Los Talleres Avellaneda, Los Talleres Lomas de Zamora. El poblado que se va conformando, ¿sí?, tiene equipos de fútbol de alguna forma. Y habían dos equipos, uno llamado Los Talleres y el otro llamado General Paz, que jugaban partidos. ¿Y qué es lo que pasa? Los de Los Talleres tenían una cancha que se la prestaba el Ferrocarril Sud, porque varios de sus integrantes eran empleados del Ferrocarril Sud. Se entraba a trabajar de muy chico, con 15 años se era aprendiz. Y los de General Paz, perteneciente al pueblo Los Talleres de Lomas de Zamora, que por ese entonces seguía siendo Banfield, hablando de la parte de Escalada de Rosales hacia el oeste y de Rosales saliendo a la avenida hacia el sur, ahí era la divisional de los dos municipios, ¿sí?, esas calles. Por lo tanto, deciden juntarse en una esquina del Camino Real, hoy es Hipólito Yrigoyen y Zárate, y programan en esa reunión hacer una asamblea general extraordinaria el 17 de mayo de 1906, un día jueves. Empieza esa reunión a las 8 de la noche y termina a las 10 de la noche. ¿En dónde? En la casa paterna de uno de los fundadores, Enrique Félix Tait. Pero Enrique Félix Tait tenía una hermana que fue la primera maestra del pueblo de Talleres, Isabel Tait. Y ahí funcionaba la escuela. Entonces, en el aula de la maestra Tait tiene lugar la reunión, porque había que poner mucha gente sentada, y entonces pidieron un aula de colegio, ¿sí? Ese 17 de mayo de 1906 unifican los dos equipos con una terna de 3 nombres a elegir, que eran Talleres y Banfield Unidos, Argentino de Talleres y Talleres United Football Club. ¿Cuál gana? Talleres United Football Club, ¿sí? Unificando al equipo Los Talleres y al equipo General Paz. Los de General Paz eran llamados los de Banfield, ¿sí?, porque pertenecían, como ya dijimos, a ese sector del pueblo de Talleres de Lomas de Zamora. Bueno, eso pasa eso pasa un jueves 17 de mayo de 1906. El viernes 1 de junio de 1906, que es la fecha oficial de fundación del Club Talleres, estaban aprobados los estatutos y tenían el sello de goma que era obligatorio tener. El domingo 10 de junio de 1906 hay un match de fútbol entre el Talleres United Football Club con un equipo de Banfield, no el Banfield que conocemos, un equipo del pueblo de Banfield. Y gana con gol de Pablo Comelli 1-0, obteniendo el primer trofeo de toda su historia, un caballito de bronce fundido en los talleres del Ferrocarril Sud. Gol de Pablo Comelli. Los colores, como el alumni, rojo y blanco, ¿sí?, a bastones verticales. El match de fútbol entre los Talleres y General Paz hizo que se unificaran, ¿sí?, y tuvieran un club que cumple los 114 años
oficialmente el 1 de junio. ¿Sí? Desde 1906 hasta 1919 se llamó Talleres United Football Club. En 1920 pasa a ser Talleres Football Club y en 1930 Club Atlético Talleres. Esos son los orígenes, esos son los primeros tiempos y que nos va llevando a esta época con no solo un club de fútbol, sino con fútbol, con actividades deportivas de otra índole, con actividades sociales. Querido Club Atlético Talleres. Código 1826, papá. Suena, zona, sur. Callando el tema en escalada, no hay nada. 100 años, la historia pesa, papá. Ya estuvimos callados demasiado tiempo. Ahora te vamos a hacer desaparecer. A vos y a tu puta letra. En una plaza caballo nos vio crecer y de grande guacho quedarnos hasta el amanecer. Carga historias que te van a enloquecer y te las puedo contar hasta llegar a envejecer. Caminando sobre las viejas vías del tren y que no se acuerdan de Richard escabeando en el andén. En escalada hay cosas que se sienten pero no se ven. Venite pa' mi barrio y lo vas a comprender, amigo, que no viajó en el 523. Que levante la mano el que fue a la 16. Siempre enfrentados contra la 44 y las corridas que el Engle le hacía pegar al Castro Barro. Jugando a la bocha en la cancha de barro. Que tallo, guacho, allá por 2 de mayo. Giramos a la izquierda y encontramos a los chaqueños, saludamos y seguro que por allá nos vemos. Una birra fría en la brasilera. Del Nova Guacho un saludo pa' los patinetas. Y no nos olvidemos del Luli de escalada. Lo veías en pero todos los fines de semana. Y que decía que de escalada no había nada. Ya sabré mate, un museo de ciencia. Tenemos lo que ustedes no tienen, la inteligencia. Destructover, le falta la experiencia. Aguanta, tener paciencia. Así que son los Destructover para que un boulevard fiesta lleno de flogger. Hablamos de Loma y escuchan muy tranqui. Tienen 2 o 3 McDonald's pero viven de los yankees. Se van pero representa la mascota. Trucha, tranqui pa' escalada lo manda la cucha. Escucha, Pancho, te mate serrucha y fácil que a la base yo la quiebro. No nos olvidemos de la 3 de febrero. Pintan los bombos, disfraces, sombrero. Esa es la murga de escalando sin remedio. Rectángulo de pasto, un círculo del medio. Siendo de garganta, alargando el aliento. Tranca, esa es la que aguanta. La incomparable hinchada de remedio de escalada. Siempre van a estar los verdaderos hinchas. Dale, decime, ¿quién no conoce al pincha? Todos los días con una nueva canción, locura, pasión. Decime ahora quién tiene la mejor estación, loco. Decime quiénes son los crotos y decime si te alcanzan los ojos para ver al coto. No te hagas el desentendido, sabes que en este tiempo escalada ha ascendido. Bares, resto y restaurantes, urbano, el andén, veneciana y Montego. No tenemos que envidiarles que no le crezca ego. Pego y en la base desarmo. El famoso viejo que vende flores, rosa y ramos. 7 de la mañana con los malhumores y te despierta gritando flores, flores. Hablaron del velódromo, se van al abismo. 2 campeones nacionales en nuestra pista de ciclismo tuvieron, papá, la medalla de oro. Las mejores patas, obvio, la tiene el huevo de oro. Banfield, en este tema yo te ladro. Decime vos, ¿quién carajo tiene tu taladro? Yeah, Estudio One. Ey, va, rescatate, Ruby Production. Nos hacen un tema, sino que también podemos responderles y hacer un tema muchísimo mejor. Nombraba cosas épicas, ¿no? Entre ellas el 523, escalando, personajes de nuestro barrio, ¿no? Algo hermoso, el Pincha, por ejemplo, que podemos seguir habitando así. Son hechos que nos dan identidad y que nos gusta nombrarlos. Y entonces hacemos canciones, nos juntamos a hacer ensambles de percusión, todo lo que nos reúna para seguir honrando a nuestra república, lo seguiremos haciendo. Somos fans y fundamentalistas. Ahora sí, un poquito de historia es lo que compartió Fabián, pero queremos hablar también un poquito de actualidad. Las cosas van cambiando. Hoy en día escalada, hoy en día Talleres es mucho más que un club de fútbol, es un club social, deportivo, es un club en donde se alojan un montón de actividades deportivas y también donde suceden muchas cosas más que dan lugar justamente a esta construcción de identidad, ¿no? No hace muchos años se conformó
la subcomisión de derechos humanos. Y para eso nos pusimos en contacto con Lilén Ciscar, que es una de las socias, que es parte de la subcomisión, para que nos cuente un poquito de qué va esta actualidad, este club que elige hoy tener una subcomisión de derechos humanos. La Subcomisión de Derechos Humanos del Club Atlético Talleres nace en el año 2019, en un contexto en donde la violencia de género venía escalando fuertemente y a una velocidad muy grande. Un grupo de socios se pusieron la tarea al hombro y con la idea de, justamente visibilizar todas estas situaciones que pasaban en la comunidad del club y con la idea de, generar un espacio que pudiera afrontar esas problemáticas que estaba enfrentando Argentina para dar soluciones o intentar dar soluciones en lugar de contención acá en Remedios de Escalada. La primera actividad que realiza en ese año 2019 es un mural por los derechos humanos que actualmente se encuentra en el playón de estacionamiento, en la pared de lo que hoy es el buffet del club. Junto con ese mural, lo que se hizo fue pintar el simbólico Banco Rojo en contra de la violencia de género y en memoria de todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que ya no están con nosotras. Y junto a esa actividad se realizó también la restitución del carnet de socio y la condición de socio para Hugo Goyeneche, que fue víctima del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-eclesiástica militar en la Argentina. Dicho carnet fue entregado a su hija Nina, quien lo recibió claramente muy, muy emocionada y agradeciéndonos por ese reconocimiento y por recordar a su papá, que hoy ya es parte de la historia de Talleres. Teníamos a Lilén contándonos un poquito cómo se inició esta subcomisión, ¿no? Siendo algo muy, muy importante para la actualidad. Esto es decir, un poquito, ¿no? Lo que pasa en el club es reflejo de lo que pasa en la comunidad. No puede estar desapegado, no puede ser totalmente ajeno a eso. Por eso algo sucedió en la comunidad como para que sea posible que hoy estemos hablando de una subcomisión de derechos humanos en el club, ¿no? Sí, está bueno contextualizar. Escalada tiene toda una movida activista, militante, para quienes nos gusta decir esa palabra, no solo de derechos humanos, sino también dentro de los derechos humanos, también de lo que es los feminismos y los transfeminismos que supimos y que sabemos habitar Escalada. De hecho, el barrio cultural es un centro cultural transfeminista. Uh-huh. Y la verdad es que nos vamos reuniendo y nos vamos encontrando primero para visibilizar determinadas demandas, como por ejemplo cuando fue la lucha por la IVE, por el aborto legal, por la implementación, como también cada encuentro regional que hacemos de camino a los encuentros plurinacionales de mujeres, trans, travestis, no binarias. Entonces, digamos, esto que surge, esto que decía la Checa, es lo que pasa en el club, es un reflejo de lo que vamos tejiendo afuera y que en Escalada florece desde el pie todo el tiempo y abraza y suma. Así que si andás buscando una referencia, si andás buscando dónde activar, si andás buscando con quién abrazarte para gritar y para visibilizar determinadas cuestiones que el patriarcado y el capitalismo siempre invisibiliza,
venite para Escalada. Sí, y también esto no es una invitación solo a mujeres y diversidades, sino que es una invitación a repensarnos, ¿no? Como sociedad. Como varones también son oprimidos por un sistema patriarcal. En una situación de privilegios que a veces les cuesta asumir, pero creo que lo que estamos hablando es de un cambio histórico, ¿no? Digo, hacía muchos años, yéndome un poco por las ramas, hace muchos años en el club sucedía algo mágico que eran los bailes del castillo. Ahí se conocieron muchísimos de nuestros padres, o sea, esta generación nueva que habitamos acá es producto de esos bailes, ¿no? En donde se conocían, se vinculaban, se conocían, se enamoraban, lo que sea, y sucedían determinadas cosas que hoy en día ya no tienen lugar en nuestra sociedad. Y eso es parte de estas generaciones que vinimos a cuestionar ciertas cosas establecidas y hoy podemos hablar de otras cosas que suceden dentro de la institución. Pero no es solo eso lo que tenía para compartirnos Lilem, sino que nos dice un poquito más de esta subcomisión. Para eso les voy a pedir que la pongamos en el aire. Entre 2020 y 2021, en el año 2020 empezamos a crear el protocolo contra la violencia de género para aplicarlo en el club, que eso terminó culminando más o menos para el año 2021. En ese entonces logramos que la comisión directiva aprobara el protocolo, en su momento que lo firmaran todos los empleados y entrenadores de todas las disciplinas que en ese momento tenía el club, así también como que lo firmaran los jugadores del plantel profesional y el capitán de aquel entonces del equipo de primera división. Eso luego nos permitió que un conocido caso dentro del plantel de primera división podamos abordarlo con un protocolo contra la violencia de género creado por nosotros en el club. Le pudimos dar contención tanto a la víctima como no contención, pero sí ayudar a quien era el agresor. Se le brindó ayuda psicológica a ambos, se les dieron herramientas, se trabajó con ambas partes, siempre tratando de ayudar de alguna manera, no solamente porque nos tocaba como institución, ya que era un jugador del plantel profesional, sino porque la persona damnificada también era una vecina, era conocida de mucha gente que frecuentaba el club, entonces también cumpliendo un poco un rol social dentro de acá del barrio de Escalada, que era en un punto para lo que habíamos apuntado a crear esta subcomisión de derechos humanos. Viendo en nuestra comunidad, ¿no? Las transformaciones de las que estábamos hablando, un club que hoy tiene un protocolo. Hablábamos de la cercanía que sucede acá en Remedios de Escalada, ¿no? De la proximidad, nos conocemos todos, somos pocos, nos conocemos mucho. Pueblo chico, infierno grande, dice la canción de una cantautora acá de Remedios de Escalada, Sofía Viola. Y esto es así. Es difícil tal vez activar en algunos aspectos que rozan la intimidad, pero que entendimos estos feminismos que lo personal es político, entonces hay que corrernos de esas individualidades y de esas cuestiones personales que no hacen, digamos, a la transformación, ¿no? Es hoy en día aplicar un protocolo. Si bien el club está en constante crecimiento, hoy en día vienen jugadores de un montón de lados, hay un semillero, hay jugadores que se criaron acá, que es parte de su identidad, que muchas veces son hinchas también del club, y nos van atravesando, nos van pasando estas cosas, ¿no? Y me parece que esto que sucedió en el club fue algo súper histórico y transmutador, y con sus vericuetos y con sus idas y venidas, con sus disfuncionalidades, con sus diferencias en posicionamientos individuales, el club pudo implementar un protocolo que hoy deslegitima un poco la violencia que ejercen los varones en un ámbito súper recontra re machista. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Estamos hablando del fútbol argentino y, por tanto, Escalada tampoco queda ajena a eso.
Pero bueno, nada, agradecemos un poco esta colaboración, este reconto. Nos vamos asomando al final, a la parte final de este primer episodio. Pero queremos mencionar a un personaje muy importante, ¿no, China? Sí, yo quiero dedicarle este segmento a una persona que ya no está entre nosotros, de carne y hueso. Yo creo que anda por ahí. Uh-huh. Quizás quienes viven en Escalada hace tiempo y tienen la posibilidad de mirar un poco más hacia afuera, lo conocen o lo conocieron a Bagley. Bagley era una persona en situación de calle que vivió durante un par de años en la estación de Remedios de Escalada. Quizás lo conocían. Bagley era alto, flaco, de pelos blancos, barba, mucha cara de malo, muy rock and roll, siempre muy serio, con un pucho en la mano y muchos perros. Yo lo veía todos los días cuando esperaba el 523, porque venía a la noche a estudiar, y nunca hablábamos. Pero yo tenía un vínculo especial con sus perritos, entonces él una vez me habla sorpresivamente y me dice: ¿vos sabés que los perros tienen como una especie de cámara Kirlian que pueden ver el aura de las personas? ¿En serio? Le digo yo. Y me dijo que sí, y que si los perros me querían eran porque yo seguramente era una buena persona, y ahí entablamos un vínculo con Bagley. A partir de ese vínculo nos hicimos amigos. Yo lo veía todos los días cuando, esperaba el bondi. Me enteré que era de cáncer, me enteré que fue armoniquista, que era armoniquista, que tocaba en Wolf todos los jueves. A veces uno por su propio prejuicio piensa que las personas en situación de calle no tienen una vida social. Sin embargo, Bagley tenía amigues que le llevaban cosas. Él era muy de compartir con las personas con las que hablaba, de escuchar, de preguntar. Cuando se hacían los recitales de heavy metal ahí en la plaza con algún alimento no perecedero para ayudar a comedores y demás, él iba, compraba, llevaba. Se bañaba en lo del amigo, que es el que hace los cuadros en madera sobre la calle Timote. Entonces él una vez cada tantos días se iba a bañar ahí, se ponía todo pituquito para ir a tocar su armónica. Y llegó la pandemia, llegó el frío, llegó la soledad. Yo no volví a pasar por ahí hasta que un día dije: yo tengo que ir a ver qué está haciendo Bagley. Y cuando llegué, Bagley no estaba. Casi me muero, imagínate. Le pregunté a la kiosquera, el kiosco que está adentro de la estación de Escalada, y me dijo: quédate tranquila que Bagley se mudó con un amigo a una pieza en Chingolo. Eso ya me dio una calma. Bueno, empiezan a abrir un poco más las posibilidades de salir, nos empezamos a encontrar todos un poco más en la calle. Me lo crucé en el chino que está acá en Garay. Uh-huh. Él venía de comprar escabio, porque le gustaba un montón. Ahí nos pegamos un abrazo, nos pasamos unos teléfonos y a los meses me enteré por un comentario de una persona en Facebook escaladiense que Bagley había pasado al más allá. Así que nada, yo personalmente le mando un abrazo. El otro día que estuvimos en el cumple de Escalada en la plaza, la banda que tocó lo recordó, porque quienes habitábamos Escalada, la parada del 523, y mirábamos hacia afuera, nos encontrábamos con un Bagley habitando su estación. Bueno, esto habla mucho también de la identidad de Escalada. Creo que tiene que ver con el mirar al que tengo al lado, ¿no? Con hacerlo parte, con entender que puede estar habitando una realidad súper diferente, con el no juzgar, con el incluirnos, con el hacer música, ¿no? Con hacer música con otros. Claro, y con la solidaridad de te presto un baño, te podés venir para acá, sé de vos, te paso un dato, te incluyo. Así que nada, un poquito de todo eso es lo que fue Bagley, así que gracias, China, por traer a este personaje. Le vamos a dedicar esta canción de Sandro porque él me dijo una vez que el primer rockero de Argentina había sido Sandro. Así que Bagley, esto es para vos. Bueno, y ahí lo teníamos a Sandro, ¿no? El Sandro de América, que es también de una república cercana. En realidad nacido en Lanús, Valentina Alsina,
y después de venido en banfileño, uno de los primeros banfileños que me robó el corazón. ¿Vos sabías, China? Ahí va. Y de Leo también. Por eso me lo robó. Porque yo dije, esta bata, o sea, ¿puede que haya un paralelo entre Sandro y Leo Mattioli? Puede que haya un paralelo. ¿Puede que lo pueda encontrar? Puede que haya un paralelo porque además, casualmente, son los dos de Leo. Y sí. Igual que Bueno. la Checa Y que medio. Gustavo Cerati. Y ¿saben quién más es de Leo? No. Y tiene un estelium en Leo, es decir, que tiene varios planetas en esa energía. No. Remedios de Escalada. La República Separatista de Remedios de Escalada tiene un estelium en Leo. Es un dato que nos sirve para entender un poco todo esto que venimos hablando hace un rato, que es por qué les escaladienses nos sentimos especiales y brillantes. Porque hacemos música todo el tiempo. Porque hacemos música todo el tiempo, porque nos gusta salir a la calle, porque nos gusta que nos reconozcan, porque nos gusta decir. Y además tenemos como escaladienses, o sea, Escalada tiene la luna en Aries, así que ahí un poco también, además del color rojo, esta cuestión que tenemos de ir a luchar por aquello que nos interpela. Salimos, luchamos, interpelamos a otros, no nos quedamos adentro. De hecho, en la pandemia intentamos salir a entablar conversaciones en el territorio de manera cuidada, con vecinos. Sí, y se me viene un poco esto a partir de lo que traes, de que cuántas veces dije la palabra identidad hoy, no sabemos, después las podemos contar, y si hay algo, una palabra que tiene que ver con la energía leonina, es la identidad, ¿no? Ese yo, y creo que tal vez por eso se realza tanto en Escalada esa identidad, ¿no? Muy para afuera también, muy ahí exponiendo, tal vez también queriéndose diferenciar tal vez del municipio del que es parte, ¿no? Como hay algo ahí. Tendríamos que analizar la carta de Lanús. Podríamos analizar la carta de lo que vos quieras, pero eso va a quedar para otro momento. Por lo pronto, sabernos leonines, escaladienses leonines, lunas en Aries. Así que no te quedes en tu casa. Anda y tira la bronca afuera. Hay algo hermoso, tal vez también, que sucede acá en nuestra república, que sucedió en nuestra república, que tiene que ver, voy a traer otra vez al club, con una canción muy hermosa que conmueve a todos les escaladanes que yo conozco, en un día muy emotivo. Este tema que se corea tal cual es en la cancha, que nos lleva un poco a levantar las copas, nos lleva a celebrar el folclore del fútbol, y es un tema de Los Nobles que se llama María Morena, y te voy a pedir por favor, Dana, y en operación, que me lo pongas bien fuerte. La conocí una noche, dueña de la fiesta, nadie bailaba como ella. Sentí encender mis venas, pregunté su nombre, me respondió María Morena. Ay, ay María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas. Ay, ¿por qué no me miras? ¿O no te das cuenta que tu mirada me da vida? Alcé mi copa de vino, brindé sin que tú me vieras. Soñé con estar contigo y entre copa y copa, María Morena, te vi marchar. Busqué por tantos caminos, todo el mundo habló de ti y nadie de tu destino. Y hoy me mata la pena de haberte perdido aquella noche, María Morena. Ay, ay María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas. Dime dónde has ido desde aquella noche
sueño contigo. Alcé mi copa de vino, brindé sin que tú me vieras. Soñé con estar contigo y entre copa y copa, María Morena, te vi marchar. Y ahora sí, nos dio una sed este tema. ¿Vos, China, no te dio una sed? A mí me dio una sed Yo increíble. Te Nos digo vamos. que sí, nos vamos con de todo. Yo me voy directo a la cancha de Quilmes, de acá salgo de Timothy Rosales. Para mí es un día histórico y quiero agradecerte a vos, a Diego, a Dan, a todos los que hicieron posible esta primera emisión de este episodio podcastero por el aniversario 101 años de Remedios de Escalada. China. Bien, agradecer a Dan, a Diego que nos están operando, ahí a vos, Checa, por ser la compañera en locución, al Barrio Cultural que nos permite estar acá de manera segura, abrazades, saliendo al aire. Que no es menor, Que no es gente. menor. Es la primera vez que emitimos el programa con nuestros propios equipos, generando una radio totalmente comunitaria en donde construimos con todo el amor. Así que todo este amor que es escaladano también a veces se transforma en poesía. Así que nos vamos a despedir con un poema de Félix Ramón Moreno, un autor que pudo editar un libro a partir de la participación en un espacio, en un taller de poesía. Ahí va. Y bueno, acá en Escalada. Escalada, oriundo de nuestra ciudad, y aguante de realzar a estos autores tan no conocidos, y vamos a compartir esas palabras y agradecemos a todos quienes nos escucharon. Con el furioso desengaño en mi piel y la trémula dignidad de chanicos, me dediqué a investigar la doble personalidad que yacía en mi interior. Los recorridos exhaustivos a través de diversos intersticios mentales me llevaron a creer con certeza genuina que en otra vida fui un tigre, un guerrero, un depredador feroz. La arrogancia de vencedores engreídos surgía de mí, fauces en batallas inclaudicables. Pero hoy mi suerte es otra. No puedo enfrentar ni siquiera un kiosquero que me está hurtando el vuelto o me mete un billete falso de 10 mangos. Con los de adentro, con mi familia soy un guerrero. Con los de afuera soy un vencedor vencido. Con el que es más débil que yo soy un guerrero. Con el que es más fuerte que yo soy un vencedor vencido. ¿Será la falta de convicción para enfrentar al mundo? ¿Será la falta de amor para arropar a los míos y merirlos con mi lengua danzante? Estos y muchos interrogantes más sondean mi espíritu, generan dudas existenciales, dispersan miedos de valores e irritan mi conducta altahuda.